Bueno, muchachos, esta clase la vamos a dedicar a el estudio de materiales, que ya sería pues como nuestra siguiente parte importante pues como de la materia. Ahí pues haciendo un paréntesis, me disculpan que en la casa del lado están haciendo como unas obras y a lo mejor se escuchen martillazos y una que otra máquina de esas de una pulidora ahí sonando listo, entonces igual creo que no afecta mucho el sonido. Bueno, entonces para comenzar vamos a trabajar pues obviamente en Photoshop y lo que vamos a hacer aquí es entender un poco cuáles son las partes más importantes de, una, de un material, o sea, de un objeto que lo conforma un material específico. Listo, entonces vamos a comenzar. Aquí pues voy a abrir un archivo nuevo. Esto no es tanto que lo hagan ustedes literal como yo lo voy a hacer, sino que recuerden que habíamos seleccionado un objeto. Yo lo voy a enseñar con esferas porque es la manera en la que más se puede hallar, se puede entender mucho más fácil como esos conceptos. Sin embargo, también de pronto lo mostraré en alguno que otro eh, objeto, de pronto un cubo, un cono, ¿cierto? Bueno, entonces para comenzar voy a hacer aquí, les voy a explicar cuáles serían como los componentes más importantes de eh, de un material, qué cosas se tienen que tener en cuenta para los materiales. Entonces, inicialmente, pues digamos el que más tenemos que tener en cuenta hoy es la luz. Entonces, la luz sería como el principal. Entonces, vamos a suponer una imagen, un círculo, ¿cierto? Este círculo va a estar compuesto por una fuente de luz. Esa fuente de luz va a influir, dependiendo del lugar en el que esté, va a influir, y del material, va a influir generando diferentes variaciones de tono, sobre todo de luminosidad, ¿cierto? Entonces, si suponemos que nuestra luz viene más o menos en esta dirección, si supongamos que esto es un objeto tridimensional y viene en esta dirección más o menos, estaríamos intuyendo que la luz pegaría en este punto, ¿cierto? Al ser un objeto pues redondo. Este punto inicial lo vamos a conocer obviamente como highlight o pues entonces como luz alta. Highlight o luz alta. Dependiendo de si el objeto es muy brillante, si es como un espejo o es un objeto mate, este punto se va a ver muy marcado, súper marcado, o se va a ver más difuminadito, ¿cierto? Eso pues lo va a definir, es el material. Después seguiríamos con otro punto de otra área, digámoslo así, de luz, que vendría a ser esta que tenemos más o menos acá, y esta corresponde a la iluminación, la zona iluminada, ¿cierto? O sea, la luz alta debería estar dentro de la zona iluminada. Después de esta zona vamos a encontrar lo que conocemos como los semitonos, que sería como esta área más o menos. Incluso me atrevería a decir, voy a marcarla con otro color. El área de semitono abarca, también se logra ver por acá porque pues es un objeto esférico, en el caso pues, de la esfera. Este sería semitono. Tendríamos una zona que voy a marcar con verde, que sería el núcleo de la sombra, que iría más o menos acá.
Normalmente va enfrentado, o sea, él tiene una parte más ancha que otra, y obviamente es porque iría enfrentado a el tono, a la posición de la luz. O sea, si la luz yo la tengo acá, obviamente esta zona va a ser mucho más oscura porque está enfrentada. Muy bien. Posteriormente a esa tendríamos, voy a hacerlo con un verde más oscuro, tendríamos lo que se conoce, bueno, disculpen, esta se llama, entonces, el núcleo de la sombra, ¿cierto? Que digamos es la parte más oscura en términos de luminosidad. La siguiente sería la sombra como tal. Entonces, la sombra obviamente acá estaría difuminada, se difuminaría con el semitono y hacia acá abajo igualmente. Entonces esta sería la sombra. Y finalmente dentro de nuestra esfera tendríamos una luz reflejada, ¿cierto? Que podría ser, la vamos a marcar con rojo, pero no es tan intensa obviamente como la zona de iluminación, sino que es una zona, digamos, intermedia, pero se ve más iluminada. Entonces esta sería la zona de luz reflejada. Hay un umbral adicional que podríamos también coger con el mismo color del núcleo de la sombra, que sería un acento en el material. Este acento está ubicado justo donde se va a hacer la proyección de la sombra. Entonces, llamémoslo acento. Muy bien, entonces miren que ya teniendo esta imagen así, voy a dibujar aquí la sombra, la proyección. Obviamente esto es un dibujo esquemático, no tiene ninguna justificación las formas. Supongamos que esta sea la forma en la que se proyecta la sombra de nuestra esfera. Ahí está sonando el martillazo, no sé si se escuche, pero es un poco cansón. Bueno, esta sería entonces la sombra proyectada, ¿cierto? Y obviamente estará toda el área de la sombra del acento, va a estar tapando toda la sombra proyectada. Entonces, estos son como los elementos que ustedes van a tener en cuenta a la hora de hacer los objetos, o sea, de ya empezar a hacer los materiales. Todo material está compuesto de esta manera. ¿En qué varía uno y el otro? Que las sombras o por ejemplo las iluminaciones, el punto entre el uno y el otro, puede ser mucho más, digamos, entre este y este. No hay una variación marcada como se ve en el esquema de colores, sino que es difuminado. Entonces eso ya sería un material distinto. Si la marca es totalmente grande, si inmediatamente se identifica dónde termina una y dónde comienza la otra, entonces vamos viendo un material mucho más espejo. Eso es lo que más o menos nos haría entender la diferencia de materiales. Muy bien, entonces ya dejando esto de lado, voy a apagarlo acá. Dejándolo de lado, vamos a entender como tres grandes grupos de materiales, ¿cierto? Tendríamos los materiales mate, tendríamos los materiales gloss o materiales brillantes, y tendríamos los materiales espejo, ¿cierto? Se van a diferenciar mucho, como les digo, de la manera en la que las sombras, los pasos entre las zonas oscuras y las zonas claras van a variar. O sea, va a ser un cambio, si es un cambio drástico, inmediato, entonces estaríamos hablando de espejo.
Si hablamos de un degradado, o sea, de un cambio muy suave, muy tranquilo, estaríamos hablando de materiales mate, ¿cierto? Esto tiene una relación directa con la textura, pero yo podría tener espejos, o sea, material espejo rugoso, entonces no es tan directo, ¿cierto? Tiene una relación muy estrecha, pero no es directa. Muy bien, entonces, ¿cómo es el comportamiento de la luz en cada uno de estos materiales? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un material espejo, si yo tengo un material espejo, supónganse que esta es la superficie de un material que es tipo espejo. Ese material es muy lineal, muy derecho, no tiene rugosidades. Si yo veo un material brillante, va a tender a ser un poco más así, como con un poco más de textura, ¿cierto? Una textura mucho más marcada. Y si estoy hablando de un material tipo mate, entonces lo que me voy a encontrar es que la superficie tiene un montón de textura, de variaciones, ¿cierto? Que van a generar unos fenómenos con la luz. Entonces miren que ahí están las grandes diferencias. Voy a marcar un poco más esta como para que la distingamos. Y esta básicamente es mucho más así. Casi como si fuera, pues, no necesariamente es como un pasto, pero es como la lógica. Si yo tengo una luz que voy a poner de color azul y la luz va a golpear la luz va a golpear el material espejo, entonces vemos que su entrada, disculpen, la voy a hacer un poco más grande el tamaño. Vemos que la entrada de la luz es esta, por ejemplo, un rayo de luz bastante fuerte. Y cuando esta va a rebotar tal cual. Recuerden que la reflexión, que sería esto que estamos viendo acá, siempre es de la manera en la que entre, el ángulo en el que entra, ese mismo ángulo sale. Entonces esta luz, de la forma en la que se va a reflejar, va a ser tal cual. Por eso es que vemos como un espejo las cosas, porque las cosas que llegan ahí se devuelven de la misma manera. Si hacemos el ejemplo con el caso del rayo de luz en el material, ese mismo rayo de luz, vamos a ponerlo acá, lo más parecido posible. Este mismo rayo de luz está golpeando el material gloss o material brillante. Lo que va a suceder es que una gran parte de la luz sí se va a reflejar, pero miren que son unos rayos un poco más pequeños y un poco dispersos. Pero adicional a que este material se refleja de esta manera, también va a generar unos cuantos rayos adicionales mucho más delgados que van a empezar a volar en otras direcciones. Por eso es que no vemos las cosas tal cual, pero sí vemos muchísimas cosas. O sea, vemos como unos detalles en estos rayos de luz secundarios. Y vamos a poner la misma fuente de luz en el mate. Entonces, teniendo aquí más o menos esta luz, lo que va a suceder es que ninguna se va a reflejar tal cual como se reflejaba en esta o en esta, sino que todo va a salir disparado en todas direcciones, pero halos de luz, rayos de luz muy pequeños. Como ninguno se concentra en ningún punto en específico, no vamos a ver nada. No hay una reflexión, o sea, no puedo ver como un espejo ni medianamente ningún objeto. El objeto simplemente se va a ver iluminado, pero al hacer una dispersión tan grande de las luces, simplemente no se va a ver nada reflejado en él.
Muy bien, entonces eso sería la lógica de los materiales, ¿cierto? Ya ustedes tendrían que mirar cuál material se acomoda, o sea, dependiendo de los materiales que vayan eligiendo, se van a dar cuenta que entonces su material es más mate, es más gloso brillante o es más espejo. Yo les recomiendo que no utilicen materiales espejo, porque son materiales que adicional a que tengamos que entender cómo golpean la luz en ellos, hay que también entender cómo se dibujan sus reflejos o los reflejos de objetos que hayan ahí, cómo se dibujan en ellos. Entonces, creo que sería muchísimo más complicado, o sea, no, es un tema, tenemos que tomar estos temas como con mucho más calma. Muy bien, entonces, ya teniendo pues como más o menos claro el asunto de las luces, o de lo que está compuesto un material, yo voy a hacer una pequeña esferita acá para que sigamos revisando cómo reaccionan esos elementos que ya acabamos de ver. Entonces la voy a pintar un poco más oscura que el fondo. Vamos a ver si aquí está bien. Pintémosla inicialmente de este color. Muy bien. Entonces esta esfera que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es intentar aplicar, pero primero vamos a entender cómo es correcto y cómo no es correcto aplicar las luces. Entonces, si yo tengo acá este objeto y yo planteo que mi punto de luz va a ser acá, mi luz en la esfera no debería ir por este lado. Lo voy a hacer un poco más grande. La luz de la esfera no debería ir acá. Digamos, aunque pareciese que eso es lo correcto, no debería ir ahí. Y si fuera a plantear las sombras, la voy a poner pues prácticamente negro. Las sombras, si yo fuera como a imaginarlas, las sombras no deberían ir acá tampoco. ¿Sí? Supongamos que esta es nuestra idea y entonces después de esta sigue una un poquitín más clara, que es como digamos siempre nos hemos acostumbrado a pintar las esferas. Acá seguiría una más clara. Claro que con el ejercicio que hicimos de las esferas en achurado, creo que mucho de lo que había que aprender de esto se hizo. Entonces esta es la forma clásica en la que nosotros más o menos haríamos esa esfera con esa iluminación. Entonces, el error principal es decir que las cosas están en el borde. Entonces, no en el borde, ¿cierto? Porque esto no haría que fuera una moneda, una esfera, sería más como precisamente una moneda o como un objeto no esférico, ¿cierto? En el borde. Entonces ya vemos que esta no sería la forma clara de hacerlo. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Si nuestra luz está ahí mismo donde estábamos planteando, o sea, la luz desde acá. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en que nuestra luz, la voy a hacer un poco menos como blanca, estará más por este punto, como más pensada en la mitad. Muy bien. Y pensar que la parte más oscura, una zona oscura, digamos, como este color, no va a estar en el borde como vemos ahora, sino que más bien va a estar inscrita de esta manera, como más o menos por este lado. Así. Estará más o menos de esta manera. Listo. Muy bien, entonces teniendo nuestro objeto de esta manera, ya vamos a definir unos tonos más medios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de este podríamos plantear que el siguiente tono estaría por acá.
Muy bien. Y plantearíamos un punto intermedio, digamos más o menos acá, en el que estaría la luz reflejada, que como habíamos visto es un poco más clara que las sombras, pero no es más clara que la zona iluminada. Entonces este sería más o menos nuestro esquema de iluminación de un material, ¿cierto? Entonces hasta este punto este esquema no me está definiendo si el material es gloss, o sea brillante, o mate, o espejo, sino que estamos definiendo más o menos cómo va a ir nuestros objetos, ¿cierto? Cómo van a ir nuestros puntos de luz. Aquí sería bueno pues como agregarle al hecho el hecho pues como de una sombra, la sombra proyectada, vamos a tirarla más o menos aquí. Pero entonces esa sombra proyectada, que pues estoy dibujando muy a la ligera, ella debería tener un punto. Esta está un poco oscura, se me fue la mano, más o menos así, en el caso pues de esta luz que quiero poner, para que se vea más el esquema. Recuerden que yo debo ubicar una luz acento, o también la podría conocer, como de pronto ustedes han visto en 3D, una luz occlusion, una luz de oclusión. Entonces esta sombra sería una sombra oclusión, y en el objeto, en la esfera como tal, yo debería también poner esa oclusión, que iría más o menos oscura, más bien oscurita, y por el lado de donde va la sombra. Entonces ahí ya tendría como mis objetos. Si se mira como con los ojos cerrados, como están marcados los puntos de luz de los objetos, nos vamos a dar cuenta que se vería como si fuera un brillo, pues un material con brillo, sobre todo porque vemos el blanco acá muy marcado, el claro. Pero entonces vamos a hacer aquí un ejercicio de suavizar la diferencia entre uno y el otro. Lo voy a hacer aquí pues un poco rápido, ahí me disculparán si no queda muy bien, pero como para que miremos. Entonces en este momento estoy haciendo como unos remolinitos con la herramienta dedo. Hay que poner mucho cuidado con esta herramienta, pero lo que quiero hacer es texturizar bastante como todo el diseño. Entonces miren que lo que estoy haciendo sobre todo es como entremezclar los colores con el fin de que empiecen a verse, que no se vea la imagen tan brillante, sino que empiece a verse mucho más mate, ¿cierto? Entonces acá voy a mezclar bastante y voy a empezar a tirarme de esta manera, a tirarle mucho más gris y a separar sobre todo, o sea, a que quede mucho más mezcladas las formas, ¿cierto? Muy bien, creo que por ahí más o menos el resultado me está gustando. Entonces miren que lo que se hace con lo que yo estoy haciendo ahí, si yo ya empiezo a cerrar los ojos, a entrecerrar los ojos, lo que voy a ver es un objeto mucho menos brillante que como estaba antes. Sobre todo porque este objeto ya tiene una transición mucho más limpia, mucho más suave entre un color fuerte y un color más claro. Acá voy a usar, por ejemplo, para verlo mucho más, voy a utilizar la herramienta de desenfoque y voy a continuar aplicándola. Voy a aplicarla bastante. ¿Cierto? Incluso la voy a hacer mucho más grande. Y se va a, incluso al seguir yo desenfocando bastante, lo que voy a hacer es lograr la esfera mucho más suave. Entonces va a ser menos brillante, ¿cierto?
Incluso, bueno, creo que aquí podríamos también darle con el Gaussian Blur. Lo voy a quitar menos. Entonces miren que a medida que yo voy haciendo esa desenfoque más fuerte o más suave, lo que voy a llegar es a un material mucho más opaco, un material mucho más mate, ¿cierto? Si adicional a eso yo quisiera hacerlo mucho más mate, entonces ya pues lo que podría hacer acá es utilizar un pincel con un color, con el color de la iluminación en baja opacidad y empezar a bajarle aquí a esta zona que era la del highlight, ¿cierto? Al yo bajarle a esa zona highlight, lo que estoy haciendo es decirle al material que como no refleja la luz tan directa, no se ve la luz tan fuerte, ¿cierto? Muy bien, entonces en el caso de acá abajo de la sombra, pues digamos que también sucedería lo mismo. Es cuestión de acá, voy a usar un dedo nuevamente. Si yo entremezclo las zonas de luz con la de sombra, en este caso la oclusión, voy a ir encontrando una muy interesante. Perdón, acá sí se me fue la mano. Voy a bajarle la fuerza al Gaussian. Así digamos puede ser. Entonces miren que ahí ya voy encontrando. Aquí tal vez por haber suavizado tanto, no estoy encontrando la luz de oclusión. Entonces voy a aplicarla aquí. La sombra, perdón, de oclusión. La sombra de oclusión iría incluso más delgada, no va tan fuerte. Va por aquí. Iría más o menos así. Entonces miren que ahí tenemos la oclusión. Voy a marcar con rojo. Tendríamos highlight, ¿cierto? Tendríamos la zona de iluminación, la zona de midtones, medios tonos, la zona de sombra, la zona de, pues la sombra, digamos, central, la sombra núcleo. Esta sería la zona de sombra normal. Esta sería la de reflexión y esta sería la de oclusión o la de acento. Y esta sería la sombra proyectada. Entonces eso sería básicamente pues como el asunto de material. Si yo por ejemplo fuera aquí a aplicar esto como aplicado a un cono, voy a dibujar así un cono rápidamente. Supóngase que este es nuestro cono. Entonces este cono, no, recuerden no utilizar los bordes. Si yo mirase desde arriba un cono, el cono tiene esta forma. Tiene una forma redonda, entonces tengo que pensar la misma lógica de que las luces altas estarían ubicadas, voy a hacerla un poco más fuerte, no en el borde, sino que estaría ubicada más o menos por acá. Esta sería mi luz alta. Tendría ya de ahí para adelante unos tonos intermedios que voy a aprovechar el color gris que tengo ahí, pero entonces vamos a pintarlo. Estos serían como unos tonos medios. Ya de ahí tendríamos un tono más oscuro. Que vendrían a ser los midtones, los tonos medios, porque estos de acá son iluminaciones, esta sería la luz alta, la alta luz, midtones, ¿cierto? Y entonces bajo la lógica entonces tendríamos un tono oscuro, que este podría ser, vamos a hacerlo un poco más oscuro, el núcleo de la sombra,
que no va a tocar tampoco el borde, recuerden, núcleo de la sombra, y tendríamos, vamos a hacerlo un poco más claro, tendríamos las sombras, más o menos por acá. Entonces ahí en el borde iría la luz reflejada, que iría más o menos parecida a la que tenemos en la en el medio tono, ¿cierto? Muy bien, entonces si yo haría ya con la herramienta dedo, incluso pues me parece más genial porque queda más orgánico la forma, yo lo que voy a hacer es intentar entremezclar las cosas. Y quedaría más o menos de esta manera. Ya pues es cuestión aquí de aplicarle un poco con más cuidado algunas zonas para resaltarle como la fuerza, pero a grandes rasgos eso sería pues como la lógica, ¿cierto? Entonces miren que aplicamos el mismo ejemplo sin tener en cuenta que las cosas tocan los bordes. Muy bien, entonces aquí estamos aplicándolo con un cono. Supongamos que lo vamos a aplicar con un cubo. El cubo, como no tiene formas redondas, a ese sí no necesariamente le aplicaría la idea de que las luces y las sombras tienen que estar en la mitad, pues o por lo menos no tocando los bordes. Acá ya sí se hace un poco más importante los bordes. Entonces, si yo hago un cubo más o menos como este es mi cubo, y lo que voy a hacer es plantearle la fuente de luz. Mi fuente de luz en este caso va a ser desde acá, ¿cierto? Y voy a definir entonces que esa luz que tengo ahí, en teoría, esta cara es la que más pegaría, y eso es verdad. Sin embargo, yo no puedo pensar en que la cara va a recibir todo igual, sino que la cara va a recibir mucha más luz en este lado, ¿cierto? Y a medida que se aleje va a empezar a suavizarse. Entonces, digamos que va a ser algo como esto. Lo que sí estoy seguro es que el borde, como va a generar una reflexión mayor, el borde sí va a estar mucho más iluminado. Lo mismo pasaría con este. Y acá tendríamos un poco de luz. Muy bien. Esas serían las altas luces. Las zonas iluminadas sería más o menos, la vamos a ver ahorita que empiece a tirar los midtones o los tonos medios, que ellos vendrían a estar en este caso por aquí más o menos, ¿cierto? Estoy haciendo unas aproximaciones, perdón que acá se me fue, este debería ir un poco más así. Y lo mismo para este, entonces acá tal vez iría muy iluminado porque es una cara más iluminada, pero aquí yo creo que pintaría prácticamente todo con tonos medios, o sea, no va a haber zonas iluminadas en esta cara, pero sí van a haber sombras. Sí van a haber sombras acá. Y por supuesto van a haber núcleos de sombra, que en este caso estaría en esta parte. ¿Por qué en esta área de acá no hay sombra? Porque recuerden que yo tengo que pensar también en que mi cubo refleja la luz. Entonces, si la luz viene en esta dirección, ella va a rebotar. Si mi luz viene en esta dirección, va a rebotar. Si mi luz viene en esta dirección, va a rebotar. Al rebotar, entonces la esquina contraria a la que está la luz no va a ser la más oscura, sino que va a ser la que va a tener la luz reflejada, ¿cierto? En este caso, si hubiera una proyección de sombra, vamos a inventar una. Vamos a ponerla aquí con color de sombra. Supóngase que es esta que ven ahí.
Entonces la luz de oclusión, o por lo menos la sombra de oclusión, perdón, acá iría más o menos así. Ese sería nuestro objeto. Voy a darle un poco acá con el dedo como para que analicemos con unas formas un poco más marcadas, más organizaditas. A ver cómo nos queda. Ahí de pronto me disculpan que no sea como la mayor calidad posible en el dibujo, pero por cuestiones de que sea más fluido el video y no toque acelerar cosas, estoy intentando hacerlo de una vez con el tiempo real. Entonces miren que si miramos el objeto, yo tal vez me atrevería aquí a agregarle un tono clarito a algunos de estos bordes, porque los materiales tienden a hacer esa situación. Entonces ahí sería más o menos cómo funcionaría. Entonces miren que al yo tener en cuenta siempre esos componentes de la luz de los materiales, puedo llegar a hacer cosas rápidas. Miren que son muy esquemáticas, pero se ven mucho más reales y tienen mucha más cercanía con la luz natural que si no tuviéramos en cuenta esos elementos, ¿cierto? Bueno, entonces, muchachos, la idea es que ustedes seleccionen sus materiales, me lo compartan al correo, recuerden que lo pueden compartir en cualquier momento, pues al WhatsApp, perdón. Voy a anotar acá mi WhatsApp 301-687-0680. Ya se los había compartido en otro video, pero para que lo recuerden, creen el grupo de WhatsApp y ahí me van a mandar las cosas. Espero pues que les haya servido este tutorial. Recuerden usar el Polygon, que fue pues, el objeto que habíamos quedado, y exploren el material que quieren hacer. Lo más importante es que piensen en hacerlo, sobre todo materiales, como les digo, que sean no el mirror, el espejo, sino que sea un material gloss o mate, brillante o mate. Lo háganlo por procesos. Recuerden que como pues algunos que ya yo les había mostrado que se hicieron en clases anteriores, pues en semestres anteriores, por ejemplo, a ver si encuentro uno por acá rápidamente, el de que ya igual pues ustedes los tienen ahí en el grupo, pero miren que lo que nosotros hacemos acá es pensar en procesos. Los martillazos, por ejemplo, no deberían ir tan rápido. Las puntas, aquí voy a aprovechar esta imagen. Por ejemplo, si yo acá en este primero estoy haciendo un shape normal y tomé como una muestra pequeña de esa fotografía para hacer una paleta de colores. En este caso, pues como vamos a usar fotos de referencia, las paletas de colores sí son válidas sacarlas así. Una vez yo defino el shape, lo que tengo que hacer es obviamente definir una luz principal y una luz secundaria, como ven acá. Y obviamente como mi shape tiene esta forma, entonces yo definiría que acá hay más luz, ¿cierto? Y con eso ya voy partiendo. Lo que voy a hacer entonces es, por ejemplo, esta luz para el metal, y como pues estaba viéndose en esta imagen de acá, existe una luz más amarilla que viene desde este lado y existe una azul que viene desde este, pues una blanca. Entonces eso pues fue más o menos lo que se intentó mostrar aquí. Las caras que están frente a la luz obviamente van a ser más iluminadas y estas van a ser mucho menos iluminadas. Una vez yo haya definido esa parte, lo que voy a hacer es pintar rápidamente para definir las paletas de color y las áreas que van a tener esas paletas de color. Y lo que voy a hacer ya es empezar a remarcar cada una de estas caras que ya habíamos visto desde el principio. Entonces esta puede ir más iluminada, esta un poco menos iluminada y esta mucho menos iluminada.
teniendo en cuenta también los elementos que estábamos viendo anterior hace un momento, las componentes de iluminación de un material. Una vez se haya hecho eso, cuando yo ya tenga definidos esos colores, lo que voy a hacer es el truco que les había comentado de que los bordes siempre van un poco más iluminados o van mucho más contrastados. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen que esta zona es mucho más iluminada y esta es mucho más oscura. Entonces, al yo hacer esto, voy a contrastar mucho más las puntas, los bordes, generando un acabado mucho más interesante. En este otro punto, para que la luz sea mucho más real, lo que se aplicó fue utilizar un modo de fusión en el pincel. Recuerden que para yo utilizar un modo de fusión en un pincel, lo voy a mostrar con el color rojo. Le bajo, pues en este caso sería bajarle la dureza para que quede un pincel suave. Miren que pinta suave. Pero lo que haría yo en ese caso es, acá en esta parte, en las opciones de pincel, quitarle el normal y ponerle color dodge o sobreexposición. Entonces, miren que si yo pinto, a medida que voy pintando, él genera un halo bastante marcado, pues como de color, ¿cierto? De esa manera genero los brillos en mi imagen. Solo funciona cuando estoy pintando sobre la capa que es. Y aquí finalmente entonces comencé a contrastar mucho más y empecé a hacer la textura de martillado. La textura de martillado acá no es otra cosa distinta que utilizar la herramienta dedo y empezar a torcer. Claro que acá está muy potente, es bajarle un poco acá y dureza. Y si yo voy haciendo unos martillazos más pequeños, miren que al yo rotar, torcer un poco la dirección en la que va la pieza, se va martillando. Entonces miren que cada proceso de cada material, o sea, este proceso no es aplicable a todos los materiales, es a cada uno de los materiales que vayamos a usar. Entonces ustedes tienen que revisar eso, sacar las fotos de los materiales y mandármelas para yo irlas viendo, para que vayamos definiendo, me van mandando avances del proceso. El proceso ustedes lo van a definir entendiendo siempre que casi siempre cualquier pintura digital comienza con pincelazos grandes, gordos, y a medida que vamos perfeccionando el trazo, perfeccionando el dibujo, vamos haciendo trazos mucho más detallados, más pequeños. Listo. Muy bien, entonces nos veremos en el próximo, en la próxima clase, sea presencial o sea pues también en video, para continuar.